Bueno, entonces, ay, buenas tardes para todos y todas. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que quiero que como que también construyamos entre todos, es acerca de la tercera ola. Digamos que voy a abordar varias cosas que ya hemos visto en los diferentes temas con los ancianos y uní algunas cosas que voy a nombrar, digamos, superficialmente porque pues ya están los videos donde los ancianos han profundizado. Entonces, bueno, primero voy a dar acá algo de contexto y vamos a empezar mirando como una revisión de derechos adquiridos. Este tema lo vimos con el anciano Parminder en el campal de abril. Él estuvo hablando pues de los derechos del hombre y del ciudadano y estuvo mencionando algunos temas al respecto. Yo hice esta línea, siempre me gusta como poner los temas en líneas, me parece que nos ayuda como a visualizar el orden de los eventos, ¿sí? Entonces, si recuerdan este tema que dio el anciano Parminder, vemos acá que él empieza hablándonos de este hito que puse acá, 1789, que es cuando se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y pues él nos llevaba un poco a la historia a mirar que esos derechos que se habían proclamado en Francia habían sido como una copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de como el escrito de Estados Unidos, y a su vez una copia también de otro documento británico, ¿ya? Como para poner un poco en contexto, quise poner esta línea porque quiero que hablemos un poco de los derechos adquiridos y acá puse como desde el siglo XVI hasta 1920, bueno, acá 1791 lo puse como el tiempo en que la mujer ha sido silenciada después de que se han promulgado derechos. Nosotros sabemos que ese silenciamiento de la mujer pues va desde el Edén, ¿sí? Pero quiero ponerlo como en este contexto de los derechos humanos. Y aquí en 1789 tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde Napoleón, nos comentaba el anciano Parminder, identifica un principio que es muy importante, que es, no sé si lo recuerdan, sin distinción de nacimiento o fortuna. Y aunque estaba el principio, pues esto aplicaba para la figura masculina, pero no para la figura femenina, ¿sí? No incluía a las mujeres. Y el anciano Parminder, dentro de lo que nos mencionaba, decía que como movimiento no nos podíamos equivocar pensando que sí estaban incluidas y que durante mucho tiempo pensamos que así era, pero que pues hoy hemos tomado más conciencia alrededor del tema del género, ¿cierto? No sé si recuerdan estos eventos que él mencionó, si alguno quiere de pronto agregar algo. Tenemos acá el siguiente que es 1789, que es la convención, la Asamblea Nacional. Él nos comentaba la historia de Francia y cómo estaba dividida en 3 estados y que el tercer estado era la Asamblea Nacional y que allí se hicieron como reformas a los peores crímenes y abusos eh, hacia la humanidad, pero que en realidad no cobijó a la humanidad porque nuevamente se desconoció el abuso más significativo, que fue los 6.000 años de injusticia que han vivido las mujeres. Y lo manifiesto, digo que es importante como tener este contexto porque el anciano Parminder nos decía que desde acá, que desde la Asamblea Nacional se levanta un grupo de mujeres solicitando que sus derechos sean pues establecidos y ellas escriben un documento que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que está aquí en 1791. Estoy haciendo como un recuento así muy
muy rápido, como para tener un contexto, ¿sí? Y esa declaración consta de 10 puntos. Acá están. El anciano Parminder nos hacía la invitación a que revisáramos cuáles de esos 10 puntos aún desde el siglo XVI y aún no se han conseguido, ¿sí? Quise ponerlo porque nosotros vemos que siempre la respuesta hacia las mujeres fue el rechazo para reconocer sus derechos, ¿cierto? Eso nosotros ya lo hemos estudiado en varios temas. Y acá, en 1791, tenemos la figura de Olympe de Joules, no sé si la estoy, de Joules, si la estoy pronunciando bien. Gush. 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 Ay, bueno, Gush. así como dice Graciela. Gush. Ok. Y ella produce este documento y tanto aquí, a pesar de que ya estaba al principio, aquí cuando se hacen los primeros 10 puntos y aquí cuando se amplían esos 10 puntos y se solicita que más derechos sean reconocidos, pues siempre la respuesta fue el rechazo y el silenciar a las mujeres. Su recompensa muchas veces fue pues ser colgadas en las guillotinas, ser perseguidas. Y pues es algo que nosotros ya hemos estudiado, ¿cierto? Cómo ha sido silenciada la voz de la mujer en el reconocimiento de sus derechos. Pero aquí tenemos una luz en medio de siglos de desconocimiento, de silenciamiento, de repudio, por decirlo así, hacia los derechos de la mujer, y encontramos la primera ola. Antes de pasar acá, recordemos que en estos 10 puntos que pelean las mujeres allá en la asamblea, respecto a ellos, el anciano Parminder nos dice que así como los 10 mandamientos, cuando se incumple uno de estos puntos, pues se está incumpliendo todos, ¿sí? Y vemos que muchos de estos puntos aún hoy son una lucha para nosotros como movimiento, ¿sí? Después de tanto que hemos trabajado en el tema de conocer cómo se vive la igualdad y cómo debemos vivirla y cómo debe ser un tema personal y político para cada uno de nosotros, aún hoy es una lucha la igualdad en los hogares, en las mujeres como en puestos de poder, y etcétera, ¿sí? Entonces, como para que miremos que aunque viene desde hace muchos años, pues aún hoy seguimos luchando con lo mismo. Y quería también unir a esta línea dos eventos que la Ancianates mencionó en el último campal y acá en 1873 para seguir ampliando como esa, no sé, como esa persecución hacia la mujer. Vemos las leyes Comstock, tampoco sé si está bien pronunciado, gracias. No sé si recuerdan que la Ancianates habló de ellas. ¿Recuerdan de qué se trataban? ¿Alguien? Eran leyes que tenían que ver con regular el tema de los anticonceptivos. ¿Será? Sí, pero más que regular el tema de los anticonceptivos, eran leyes que querían suprimir la circulación de literatura. Entonces, no se podían publicar ningún tipo de artículos o ningún tipo de literatura que tuviera que ver con anticonceptivos, con aborto, con nada que el autor de esa ley manifestó como inmoral. Y pues dentro de lo que él consideraba moral, o inmoral más bien, dentro de lo que él consideraba que era inmoral, estaba el hablar de anticonceptivos, ¿ya? Entonces, es en este año, acá, 1873, donde salen esas leyes
Y recuerden que en la presentación que hizo la anciana Tess, ella nos habló de dos mujeres que acá en 1916 pues empiezan como a luchar contra esas leyes y contra ese paradigma de no poder hablar sobre anticoncepción o sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, está Margaret Sanger y Catherine McCormick, que son dos mujeres consideradas como las madres de los anticonceptivos, y también a ellas les aplica lo mismo de este periodo. Son mujeres que empiezan a silenciarlas, que implica que sean detenidas, que sean juzgadas, y pues todo por estar hablando del cuerpo de las mujeres y de cómo prevenir los embarazos, ¿sí? Ya digamos que eso puede ser más, lo pueden ver más ampliamente en el tema que dio la anciana Tess, en el último tema, ¿ya? Pero quería ponerlo también, incluirlo acá en esta línea para que miremos pues toda esta historia de vulneraciones y de desconocimiento, de falta de reconocimiento hacia las mujeres, ¿cierto? Porque a pesar de que acá al principio fue dado, ¿cierto? Pues fue dado específicamente para los hombres. Entonces les decía que acá nosotros tenemos como una luz, acá en la primera ola, y tenemos en 1920, nosotros ya lo hemos estudiado, que el Congreso aprueba la enmienda 19 y otorga a las mujeres el derecho al voto, ¿sí? Aunque abre la oportunidad para que las mujeres pues voten, y se rompa un poco ese culto a la domesticidad a la que ha sido relegada la mujer, pues es la primera ola. Nosotros tenemos claro que no es un acto de emancipación, ¿cierto? En el último seminario, perdón, la última presentación, la anciana Tess nos hablaba de ese término, de la emancipación. Y acá en la primera ola nosotros no vemos esa emancipación, simplemente empieza un proceso, ¿cierto? Que es visible, que es una ley para que las mujeres puedan votar, pero no vemos ese proceso de emancipación. En la segunda ola, nosotros tenemos ya temas, derechos adquiridos que son un poco más visibles, ¿cierto? Que hacen, y viene como una ola muy fuerte donde las mujeres realmente adquirimos derechos que se nos han vulnerado durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Dónde surge? Hay algunos elementos que podemos recordar de la segunda ola que han sido como cosas que hemos repetido acá en el movimiento, en los estudios, que marcan mucho esa segunda ola. ¿Recuerdan alguno que podamos mencionar ahora? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Decía que en la segunda ola vemos como una oleada, bueno, para no ser redundante, un grupo de leyes que se aprueban, muchas ganancias para las mujeres en términos civiles, pero hay algunos hitos que nosotros hemos repetido en varias oportunidades sobre la segunda ola. O sea, ¿qué quisiéramos resaltar de esa segunda ola? Que recuerden. Bueno, tú mencionas ahí Roe versus Wade, que creo que fue en el 73. Sí. Y eso fue, digamos, un hito realmente en la historia americana, y que luego tuvo su repercusión en el mundo entero, ¿no? Con respecto a aceptar el aborto como un derecho.
y eso fue realmente un gran avance. Ahí, exacto, ese es uno. Entonces acá encontramos Roe versus Wade. ¿Algún otro hito o evento importante que queramos recordar de esa segunda ola? Yo creo que, bueno, de la segunda ola, de hecho, comenzaron a surgir estas variantes del feminismo y la principal era la radical, si no me equivoco. Ok, de pronto, citando un poco lo que mencionas, quisiera que fuéramos al punto del concurso de belleza que nos mencionó la anciana Tess y que podemos encontrar en la literatura, que se desarrolló en 1968 o 69, si no estoy mal, y donde se hace como toda esta crítica a la mujer como un objeto sexual, como una figura que solo busca materializar lo que la sociedad considera como bello, ¿sí? Y esto es muy importante porque es precisamente ese punto el que se va perdiendo en la tercera ola, ¿sí? Y es allí donde surge esa fuerza de la segunda ola para empezar a reclamar muchos derechos, además del libro que nosotros ya hemos mencionado, que es La mística de la feminidad. Es en ese concurso donde se hace una manifestación de reclamar los derechos de la mujer y donde realmente se hace una crítica a ver a la mujer como un objeto de belleza, ¿sí? Y esto era lo que las mujeres de la segunda ola reconocían como degradante, ¿sí? Quiero que lo tengamos en cuenta porque es algo que se pierde en la tercera ola. Recuerden que nosotros cuando hablamos de la primera y de la segunda ola, se está luchando contra la ley, ¿sí? Se está luchando para que la mujer sea reconocida a nivel legal, pero cuando nosotros hablamos de la tercera ola, la lucha ya no es una ley, sino es un cambio de mentalidad, ¿sí? Es como cuando estudiábamos en el Toro Apis la forma, la podemos ver aquí, pero en la tercera ola requeríamos trabajar también en el espíritu, no quedarnos en la forma, ¿sí? Y ese es como el objetivo de lo que quiero que veamos hoy, cómo se pierde esa esencia en la tercera ola, ¿sí? Y aunque el feminismo siempre tuvo como una especie de división, es en la tercera ola, acá en 1991, donde esa división se vuelve más visible, porque precisamente es en el espíritu del feminismo, es esa mentalidad la que realmente se requiere cambiar, y es allí donde empieza a verse mucho más las divisiones respecto a lo que pensaban las mujeres que era el feminismo, ¿sí? Y aquí es en esta tercera ola donde las victorias son mucho más difíciles de considerar, ¿sí? Nosotros hablamos de la primera ola y siempre pensamos en las sufragistas. Y hablamos de la segunda ola y sabemos que es un tema de derechos reproductivos. Pero en la tercera ola es un poco más difícil de ver cuáles son los logros que se han alcanzado, ¿ya? Porque tiene que ver precisamente con eso, con la mentalidad. Bueno, entonces yo quise poner como, teniendo ya este contexto, quise poner acá la línea de los sacerdotes, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un evento que precede a nuestra línea, que es el caso Roe versus Wade, y un evento que sigue nuestra línea, que es el fallo que se acaba de dar, haciendo caer este caso precisamente, y ese se llama el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Espero haber pronunciado bien, estoy muy mala para el inglés. Este caso es el que ahorita falló en junio 24, me parece.
Eh, Nosotros sabemos que acá, entonces, antes de nuestra línea, está la segunda ola. Tenemos el logro del caso Roe versus Wade, ¿cierto? Legaliza el aborto en todo el país. Antes de la viabilidad fetal. Eso es importante, el tema de la viabilidad fetal, porque es lo que precisamente se ataca aquí, en este caso, ¿sí? Y lo que sucede es que lo que se declara ahora acá en este caso es que la decisión respecto a la viabilidad fetal se deja ya para que sea definida a nivel estatal, ¿sí? No como estaba, no como fue aquí, que era un tema constitucional, ¿sí? Vamos a ir desglosando un poco eh, cada uno de los puntos para que lo tengamos más claro. Entonces, pongámoslo con más elementos de contexto. Tenemos unas premisas en la segunda ola del feminismo, donde dice que lo personal es político, porque ya hay un feminismo radical que fue el que alcanzó la mayor cantidad de derechos durante esa ola. Y se reconoce el sexismo como la forma más vieja, profunda y fundamental de discriminación. Sin embargo, estos dos elementos que son las ganancias de la segunda ola, cuando llega la tercera ola, empiezan a decaer, se pierden esos principios en ese camino. Entonces, en 1989 tenemos el final de la segunda ola y hablamos de dos términos que también ya hemos trabajado acá en el ministerio, que es la interseccionalidad, y tenemos el caso de Waterhouse contra Hopkins. ¿Recuerdan de qué se trataba ese caso? Ese caso sí lo recuerdo, se trataba de Hopkins, una mujer que era, si no me equivoco, era lesbiana, o no, no es que era lesbiana, parece que es que ellos la percibían como lesbiana porque parecía una mujer que no estaba acorde a los estereotipos o a lo que se supone que según ellos debería ser una mujer, ¿no? O sea, bien arreglada, que si con maquillaje o con tacones o qué sé yo, según esos estándares de belleza de ellos. Y como ellos la percibían así, ellos la despidieron, parece. Y ella entonces interpuso esta demanda contra esta compañía Waterhouse. Waterhouse. Ajá. Sí, perfecto. Entonces, ¿recuerdas, César, si ella ganó el caso o lo perdió? Ella lo ganó, creo. Lo ganó. Ella ganó el caso. Entonces, sí, básicamente lo que se lucha acá, terminando esa segunda ola, tiene que ver mucho con ese tema de estándares de belleza. Ella gana el caso, ¿sí? Y básicamente lo que se está discutiendo ahí es si una mujer debe encajar en los estándares de belleza establecidos o no. Y ella gana el caso. Vemos que hasta aquí nosotros vemos que hay victorias, ¿sí? Que hay una tras otra victoria para las mujeres en muchos ámbitos, ¿cierto? Acá llega en 1991 la tercera ola del feminismo, ¿sí? Y vemos que las características de esta tercera ola empiezan a verse muy fragmentadas, el feminismo empieza a verse muy dividido, ¿sí? Y un evento importante que tenemos acá en 1991 es la nominación de Clarence Thomas. ¿Qué recuerdan de este juez de la Corte Suprema que fue nominado en ese momento, en 1991, justo cuando estaba surgiendo la tercera ola? Él era un juez que acosó sexualmente a varias mujeres y una de ellas
lo expuso en la palestra pública y sin embargo no les importó y lo pusieron igualmente de juez de la Corte Suprema. Exacto, ¿sí? Entonces Clarence Thomas es un juez que fue nominado por George Bush en el año, mentiras, no tengo el año. Bueno, no recuerdo el año, tampoco lo puse aquí. Sí, en el 91. Sí, ese fue en el mismo año, fue en el 91. Y cuando hablamos de la tercera ola, hablamos de esta nominación y nosotros vemos que es importante porque este juez pues tiene un papel importante en este caso que estamos viendo hoy que hace caer Roe versus Wade, ¿sí? Entonces, esa nominación era frente a la que debían escucharse las voces de la tercera ola, ¿sí? Porque se trataba de si la mujer iba a seguir siendo escuchada o ya debía ser callada y silenciada. Y esa nominación de Clarence Thomas como juez mostró una primer, no sé si decirlo así, como una primer cachetada al feminismo, ¿sí? Cuando Anita Hill, que es la mujer que lo denuncia, manifiesta pues que ella ha sido acosada sexualmente por él y ustedes saben que él es un juez negro, entonces digamos que se da prioridad a eso y se dice que es una persecución contra él por ser negro y se le muestra como una víctima y se desconoce pues realmente a la víctima y a la afectada frente a sus actos, ¿cierto? Que es Anita Hill. Entonces, es un tema muy discutido, que luego vemos una repetición de esta historia en el 2018, cuando Trump también nomina a este juez. ¿Me ayudan a pronunciarlo? Ya no quiero seguir pronunciando mal todos los nombres. Kavanaugh. Ok, Kavanaugh. Él es nominado por Trump el 9 de julio del 2018 y es la misma historia con Clarence Thomas. Los dos son pues conservadores, obviamente. Y Kavanaugh no es solo denunciado por una mujer, sino por 3 mujeres, donde se le acusa de tener una conducta sexual inapropiada. Dos de esas mujeres, digamos, se mantuvieron en su versión y una de ellas al final dijo que se retractó de lo que estaba diciendo. Pero nosotros vemos acá una conexión entre estos dos casos, ¿sí? Nuevamente, acá nosotros vemos en el 89 como que todavía sigue escuchándose la voz de la mujer, ¿sí? Ya no está siendo silenciada, pero acá a partir de la tercera ola nosotros vemos que eso pareciera cambiar y que la nominación para estos jueces es indistinta de reconocer que su papel en la sociedad, ¿sí? Y cómo han sido pues abusadores hacia las mujeres. Entonces, pues, ¿qué se esperaba que hicieran como jueces de la Corte Suprema? ¿Cierto? Entonces vemos acá como una historia a repetirse. En el seminario último que dio la anciana Tess, ella mencionó el año 2014 y ella dice que este año es el comienzo del ataque formalizado a los derechos de las mujeres. Acá entonces empezamos a ver cómo estos errores que se empiezan a cometer hacen que ya se formalice un ataque al derecho de las mujeres, ¿ya? Pero eso tiene una historia. El hecho de que acá marquemos este punto, pues tiene una historia, tiene unos precedentes, ¿cierto?
También nos menciona la anciana Tess que 2014 es como 1989 para nosotros, es el tiempo del fin para el mundo y se suponía que allí ellos debían despertar y tenían que identificar que estaban en una crisis. Ya nosotros vimos en el estudio que pues las fuentes de información externa han sido, no han dado la información, dice la anciana, es que han sido muy perezosos para proveer de la información suficiente y hacer despertar al mundo, ¿ya? Entonces, esto es en lo que yo quería centrarme. Acá tenemos un punto, 2014, pero si nosotros miramos hacia atrás un poco cómo es que inicia eso y quiénes eran los encargados de dar su voz de protesta, ¿sí? Se supone que el feminismo de la tercera ola, que empezaba aquí, pues tenía que haber hecho algo más, ¿sí? En marzo del 2018, paralelo a la nominación de Kavanaugh, empieza a desarrollarse este caso de Dobbs versus Jackson, con una legislatura que sale en Mississippi, que aprueba una ley gestacional. Esta ley lo que hace es que prohíbe cualquier operación de aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo. Entonces, lo que hace el estado de Mississippi es crear esta ley y sabe que eso pues va a ir avanzando porque la única clínica que había en Mississippi, que es esta, Health Organization, pues imputa esa ley que acaba de salir en Mississippi y con eso empieza pues como la pelea para que Roe versus Wade cayera ahora en junio, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen algún comentario o algún aporte? No, que me parece algo impresionante que Mississippi es uno de los estados que más siempre hicieron como contrapeso en contra siempre del aborto. Entonces, imagínate. Sí, se suponía que nosotros hablamos acá de la... ay, esperen. Ah, no, yo no lo puse acá. Del tema de la viabilidad fetal. ¿Sí? Entonces se suponía que en Mississippi era hasta las, bueno, que estaba establecido que hasta las 24 semanas era posible el aborto teniendo en cuenta esa viabilidad fetal. Pero entonces ellos recortan el tiempo y empiezan así una contienda para que finalmente Roe versus Wade cayera, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la tercera ola? ¿Cuál era su papel aquí? Y por qué no, digamos que no se ve los resultados de este movimiento, ¿sí? Aunque no digo que no hayan hecho nada, digo que la división que se generó en el feminismo, ¿sí? Centró la atención y la desvió de lo que realmente pues era importante, ¿sí? Como que cuando nosotros vemos aquí, llegamos acá en 1989, lo que había dejado la segunda ola parecía para las feministas de la tercera ola como algo que ya no podía ser quitado, como algo que ya había sido ganado y no iba a ser eh, eh, de ninguna manera desmejorado, ¿sí? Pero no se han dado cuenta que la lucha tenía que continuar y que ya se tenía que profundizar aún más esa lucha, ¿ya? Una de las voces de la tercera ola, porque como les digo, en la tercera ola se genera mucha división, ¿sí? No hay un pensamiento único, no hay un proyecto en común, entonces como que se levantan muchas voces
Y ahí es donde nosotros debemos empezar a filtrar, pues obviamente, cuál es la fuente de información correcta. Pero a pesar de que nosotros como movimiento podamos filtrarlo y podamos reconocerlo, esto afectó mucho el feminismo en general, ¿sí? Porque no hubo un proyecto en común, porque no, ese pensamiento tan dividido pues generó que no se trabajara en lo que realmente era importante. Perdón, yo creo que hay un dicho popular que nunca mejor aplicado que en este caso, que es divide y vencerás. Y lo que pasó fue eso, exactamente. O sea, al dividir, al lograr dividir al feminismo, hizo que perdiera su fuerza. O sea, la fuerza era la unión que tenían las feministas. Y al lograr dividirlas entre ellas, se perdió toda la fuerza y se desvaneció. Sí, hubo muchos elementos. Uno de esos fue la división. Y otro, lo que yo les mencionaba, que la bandera que tenía la segunda ola, donde lo personal era político, y donde se veía el sexismo en muchas formas, se desvaneció en la tercera ola. Entonces, a partir de esta diapositiva, tengo varios textos que quisiera que quiero compartir con ustedes y que quisiera que me ayudaran a leer, ¿sí? Para que podamos hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, este texto que está acá en esta diapositiva es de Rebecca Walker, una de las mujeres que, digamos, tomó una postura acorde, que logró ver los eventos y que sabía hacia dónde debía dirigirse la tercera ola. ¿Quién me puede, por favor, ayudar a leerlo? Si quieres, yo te ayudo, Jess. Gracias. Así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de mi generación, que la confirmación de Thomas sirva para recordarles, como lo hizo en mí, que la lucha está lejos de terminar. Deja que este rechazo de la experiencia de una mujer que te mueva a la ira, convierte esa indignación en poder político. No voten por ellos a menos que trabajen para nosotros. No tengas sexo con ellos, no partas el pan con ellos. No los nutras, sino priorizan nuestra libertad para controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No soy una feminista postfeminismo, yo soy la tercera ola. Gracias, Jessica. Digamos que esta es como uno de los textos que ya habíamos leído en otro espacio y quise resaltar esto, que la lucha está lejos de terminar, ¿sí? Lo que yo les decía, se había conseguido la forma, ahora faltaba el espíritu. Y fue lo que no concretó la tercera ola, ¿sí? Este otro texto, ¿lo logran ver bien? Es de ella misma y está hablando del nombramiento de Clarence Thomas y de cómo se dio ese episodio. Me gusta cómo lo narra acá en este párrafo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Leo? ¿Lo leo? A ver, lee. Bueno. Dice, un hombre negro interrogado por un panel de hombres blancos sobre su desviación sexual. Una mujer negra que denuncia acoso y es desacreditada por otras mujeres. No podía llevarme a ver ese asalto sensacionalista del espíritu humano. Para mí, las audiencias no tenían que ver con determinar si Clarence Thomas realmente acosó a Anita Hill. Se trataba de verificar y redefinir el alcance de la credibilidad y el poder de las mujeres. ¿Puede la experiencia de una mujer socavar la carrera de un hombre? ¿Puede la voz de una mujer el sentido de autoestima? ¿E injusticia de una mujer desafiar una estructura basada en la subyugación de nuestro género? El testimonio de Anita Hill amenazó con hacer eso y más. Si Thomas no hubiera sido confirmado, todos los hombres en los Estados Unidos estarían en riesgo.
Gracias, Giovanna. De aquí quiero resaltar esto. Se trata de verificar y redefinir el alcance de la credibilidad y el poder de las mujeres, ¿sí? Teníamos que ir un poco más allá. Se trataba de saber si se le creía a una mujer o no, y no se le creyó. Y años más tarde se confirma a otro juez que también es acusado por acoso sexual, por conducta sexual inapropiada, y también es confirmado, ¿sí? Dices la última frase: si Tomás no hubiera sido confirmado, todos los hombres en los Estados Unidos estarían en riesgo. Ahí el poder feminista se hubiera consolidado, se hubiera formalizado realmente, pero no ocurrió. Dime. Allí en esa frase que resaltaste, en esa declaración, también uno lo puede vincular con el caso de Johnny Depp, porque es básicamente la misma cosa. Así es. Entonces, el tema de que como a la mujer, pues en este caso no se le creyó que era Amber Heard sobre lo que había hecho Johnny Depp, básicamente eso desvirtuó todo el movimiento feminista, ¿no? En todo el mundo. Así es, así es. Fue como una bola de nieve, fueron caso tras caso donde el patrón siempre es el mismo, y es que las mujeres mienten respecto al sentirse acosadas, ¿sí? Y lo hacen para perjudicar la imagen de un hombre, ¿sí? En el caso de los jueces, para no ser nombradas, y en el caso de Edith, pues por ser también una figura pública. Pero sí, gracias, César, sí, muy oportuno. Esta es otra autora. Ella está como en la línea del feminismo cultural. Y dime. Perdóname, Anita Gil era negrita, ¿verdad? Sí, igual que el juez. Y eso me hace reflexionar en el pasado, las mujeres blancas, y decía que un hombre negro la abusaba, le creían. Y entonces, ¿cómo va el orden, no? Hombre blanco, mujer blanca, va el hombre negro, y mujer negra pues es de último. Entonces también como ponen, sí, las prioridades. Como cuando hablábamos del tema de la interseccionalidad, hablábamos de eso, ¿no? De las capas de opresión y la vulneración que puede tener una persona al tener más características de vulnerabilidad. Sí. Gracias, Luis. Aunque esta autora, Martha Rampton, no se encuentra dentro del feminismo radical, ella hace algunos apuntes que quise traer como a la discusión, porque me parece que describen mucho cómo se fue fragmentando el feminismo de la tercera ola, y cómo ya los puntos que en un principio eran la fuerte bandera del feminismo se fueron desdibujando y se fueron cayendo uno a uno, ¿sí? Entonces, Raimundo, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? La tercera ola. Los GRRLS de la tercera ola subieron al escenario como fuertes y empoderados, evitando la victimización y definiendo la belleza femenina para sí mismos como sujetos, no como objetos de un patriarcado sexista. Es difícil hablar de los objetivos de la tercera ola porque una característica de esa ola es el rechazo de objetivos comunitarios y estandarizados. La tercera ola no reconoce un movimiento colectivo y no se define a sí misma como un grupo con quejas comunes. Las mujeres y los hombres de la tercera ola están preocupados por la igualdad de derechos.
pero tienden a pensar que los géneros han logrado la paridad o que la sociedad está en camino de entregarse. Gracias. Marta. Elementos que quiero destacar aquí. Dice, la tercera ola no reconoce un movimiento colectivo y no se define a sí misma como un grupo con quejas comunes, ¿sí? Eso por un lado. Y acá que dice que ellas evitan la victimización y definen la belleza femenina para sí mismas como sujetos, no como objetos de un patriarcado. Entonces lo que dice, lo que nos está diciendo es primero que las mujeres, las feministas de la tercera ola, muchas de ellas no querían victimizarse más. Creían que ya se había alcanzado como los objetivos que se debían alcanzar, que era una legislación, ¿sí? Pero faltó llevar a cabo. Recuerden que el ancianato nos decía en el último seminario que la mayor esclavitud la viven las mujeres en el hogar y que desde que allí no se genere la emancipación, pues no se ha conseguido todavía, ¿sí? Y eso fue lo que faltó en la tercera ola. Entonces ya empezaron a decir, no, ya tenemos igualdad de derechos, no vamos a victimizarnos más, defendemos la belleza femenina para nosotras, no para mostrarnos a los hombres, sino porque si yo quiero embellecerme de acuerdo a mi estándar de belleza, pues lo tengo el derecho de hacerlo. Un párrafo que quiero leer adicional a estos que tengo acá y que lo resalté y se me pasó ponerlo. Disculpa, Yesenia, o sea, se refieren que ya no debe haber ningún cambio, que ya todo está hecho. Aunque no se decía de esa manera, parecía que esa era la bandera de la tercera ola. ¿Sí? Ya se consiguieron los derechos. ¿Por qué vamos a molestar más? Porque muchas decían que entonces se estaba volviendo como un odio hacia los hombres. Y es otra de las autoras que ahora les voy a leer, que quiero que leamos, ¿sí? Entonces dijeron, no, ya nosotros no somos víctimas, desconocieron toda la historia y dijeron, nosotros no hemos sido víctimas. Y si queremos ser bellas, pues es porque lo queremos hacer. Si me quiero operar es porque lo quiero hacer. Si quiero, digamos que querían cumplir ciertos estándares de belleza y que no ser juzgadas por ellos, diciendo que ellas lo hacían para sí mismas, no para otros, ¿sí? No como objetos de un patriarcado, sino porque ellas eran sujetas de sus derechos y querían hacer de esa manera, ¿sí? Les voy a leer un texto que tengo aquí también de esta misma autora. Dice, la tercera ola desconcertó a las madres del movimiento feminista anterior. Los desconcertó por la readopción por parte de las jóvenes feministas del mismo lápiz labial, tacones altos y escotes orgullosamente expuestos de corte bajo que las dos primeras fases del movimiento identificaron con la opresión masculina. Es decir, la tercera ola empezó a defender ese lápiz labial, a defender esos tacones, a defender el escote como parte de su autonomía y su propia liberación, siendo que esa sí había sido una bandera de los dos movimientos anteriores diciendo que eso era parte de la opresión patriarcal, ¿ya? Entonces como que se cambia y se desdibuja totalmente el discurso que había sido manejado en las dos otras olas del feminismo, ¿sí? Entonces, mientras en la tercera ola se desdibujaba la mujer, el papel de la víctima, ¿sí? Y se decía que no éramos víctimas cuando realmente lo éramos. Por otro lado, lo que estaba haciendo en la corte era subir a un hombre victimario y no reconocer el papel de la víctima, que era Anita Hill, por ejemplo. ¿Ya? Miremos este otro texto. ¿Quién más me puede ayudar a dar lectura? Por favor.
Yo leo. Un aspecto del feminismo de la tercera ola que desconcertó a las madres del Ese fue el movimiento que leí. feminista, me queda, ahí está, del movimiento feminista anterior, fue, sí, eso ya lo leíste, sí. Fue el que leí, Sí, perdóname. sí, Pensé sí. que no lo No, había no, no, puesto. Leamos no, no. esta, Graci, por favor. Bueno, la primera ola luchó y ganó el derecho de las mujeres a votar. La segunda ola luchó por el derecho de las mujeres a tener acceso a la igualdad de oportunidades en la fuerza laboral, así como por el fin de la discriminación sexual legal. La tercera ola supuestamente carecía de un objetivo cohesivo y a menudo se veía como una extensión de la segunda ola. Algunos argumentaron que la tercera ola podría ser apodada la segunda ola, segunda parte, cuando se trataba de la política del feminismo y que solo la cultura feminista joven era verdaderamente tercera ola. Entonces, gracias. Lo que De vemos nada. aquí es, y lo que se le ha criticado a la tercera ola es esa falta de cohesión, es la falta de continuar con las bases que ya se habían puesto, con los fundamentos que ya se habían puesto, ¿sí? No había una sola causa para ellas. La causa que se peleó en la tercera ola era muy ambigua, ¿sí? Habían muchas voces levantándose por una y otra razón, ¿sí? Y no lograban tener una sola voz respecto a lo que se quería alcanzar. Entonces, así como la ley abolicionista no cambió el concepto de quienes querían tener esclavos, ¿cierto? Así tampoco las leyes sobre los derechos de las mujeres cambiaron la mentalidad ni de mujeres ni de hombres, sino que se continuó con la forma de adoración que, que se ha perpetuado durante muchos años. Y no se logró un objetivo cohesivo, ¿sí? Sino que todo fue muy fragmentado, no se encontraba un objetivo común. Acá hay un ejemplo de eso. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Si quieres, yo, Jess. Por favor. El feminismo de la segunda ola consideraba que la pornografía fomentaba la violencia hacia las mujeres. Las nuevas feministas postularon que la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la autoexpresión podría ser un acto de resistencia empoderador, no simplemente una presión internalizada. Ok. Entonces, gracias, Luisa. Lo que vemos acá es que se deja de ver la violencia y la cosificación de las mujeres en asuntos como la pornografía, la prostitución o muchos otros donde la mujer es cosificada, y se empieza a defender eso como una autonomía de la mujer, ¿sí? Entonces, dentro del mismo feminismo se empiezan a levantar voces acusando a las mujeres que realmente estaban viendo el sexismo en estos asuntos, ¿sí? Y empieza a vérseles como lo que no quieren ser extremistas, no quieren ser radicales, en temas de pornografía, entonces también hay autonomía de la mujer, en temas de prostitución hay autonomía y decisión de la mujer, y se va perdiendo pues como ese fundamento, como ya lo había dicho, ¿ya? Esta autora, ya es otra que vamos a mirar, me sorprendió mucho. Ella tiene un artículo que se llama La tercera ola del feminismo se construye con mentiras. No sé quién más está para que me ayuden a leer.
Es una entrevista, acá está la pregunta que le hacen y esa es la respuesta que ella da. Vamos a leer solo un par de preguntas que le hacen a ella. Dice, No se escucha, César. Creo que prendiste el micrófono. no sé, ¿a quién le estaba pidiendo que leyera? No, pensé que tú ibas a leer. ¿Puedes leer? Ah, ok, ya va. Dice, siempre ha habido cierta fobia a los hombres en algunas mujeres del movimiento. Esto es innegable, pero eran marginales. Pero hoy, al menos en las universidades, están siendo las protagonistas del debate. La masculinidad se trata de manera rutinaria como una patología que necesita una cura. Casi todos los libros de estudio de género culpan de la mayoría de los males de la sociedad a los hombres y al patriarcado. Gracias. Entonces acá le hacen una pregunta a ella, que es feminista. Y dice, ¿cómo y cuándo empieza ese sentimiento anti-hombres? La respuesta es, siempre ha habido cierta fobia a los hombres en algunas mujeres del movimiento. Entonces acá lo que ella está haciendo es cambiando a la víctima, ¿sí? Entonces ya no es que las mujeres estén exigiendo unos derechos justos, sino que las feministas odian, tienen fobia a los pobres hombres y entonces los tratan como si fueran una enfermedad, prácticamente es lo que ella está diciendo, ¿cierto? Una patología que necesita cura. ¿Cómo? Perdón, alguien iba a decir algo. Creo que no, tienes la palabra, César. Ah, ok. Creo que esa mujer está, digamos, en cierto sentido entonces, vinculándose más hacia el feminismo cultural o el feminismo liberal. O sea, está haciendo como concesiones, está cambiando la esencia del feminismo. Eso está haciendo la autora, creo. Sí, y yo lo que veo realmente es que está abandonando lo que se planteó inicialmente como feminismo, ¿sí? Porque Está desvirtuando totalmente el feminismo. entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en estas tres declaraciones que hemos leído, una de una feminista radical y ahora dentro del feminismo cultural que se pone Cristina, que es esta autora que estamos leyendo, y Marta, no recuerdo el apellido, Marta Rantom, las dos son feministas culturales. Dentro del mismo feminismo cultural, pues hay una división bastante grande, ¿sí? Y aunque una aplaude los objetivos del feminismo de la tercera ola, acá hay una postura más crítica de parte de Cristina Somers y ella manifiesta pues que obviamente que las mujeres lo que han hecho es acrecentar un odio hacia el otro género, ¿sí? Ha desvirtuado totalmente lo que es el feminismo, ¿sí? Llamándose a sí misma feminista, pero vendiendo una idea donde la víctima realmente es el hombre acusado de su machismo, ¿ya? De ser patriarcal cuando ella no reconoce que eso haya pasado, ¿sí? O que no se está viviendo. ¿No? Entonces, como dice Graciela, desvirtúa totalmente el objetivo del feminismo, de la tercera ola. Y pues obviamente con todas estas contradicciones respecto a cómo se vive lo personal, respecto a cómo se entiende la belleza,
qué papel o qué postura tomar frente a la prostitución, frente a la pornografía, pues es muy difícil hacer una lucha común, ¿ya? Miremos esta última de esta misma autora. ¿Alguien más que me pueda ayudar a leerla con la pregunta? Leo, Porfi, Johanna, por favor. dice, ¿cuándo pasó el feminismo de luchar por la igualdad de derechos y libertades a pensar que las mujeres casi nacen todas como víctimas potenciales de los hombres? Continúo, ¿no? Sí, por favor. El feminismo de hoy es de lamento. Se empezó a forjar en los 90. La causa noble de la emancipación de la mujer se transformó en victimismo. ¿Cómo pasó? Le he hecho mucho la culpa a una mezcla desafortunada de teorías de la conspiración sobre un patriarcado fantasma y la propaganda. Desde hace años he mirado con cuidado estadísticas sobre mujeres y violencia, depresión, desórdenes alimenticios, igualdad salarial y educación. Lo que he encontrado es información engañosa. La tercera ola del feminismo se construye con mentiras e hipérboles. Por ejemplo, la desigualdad salarial. Sí, las mujeres ganan menos que los hombres, pero es porque estudian distintas carreras, trabajan en distintos campos y menos horas. Cuando controlas todos esos factores, la diferencia casi desaparece. Pero eso no se dice en los libros de los estudios de género. Gracias. Es para matarla. Wow, increíble. ¿Verdad? Increíble. Total. Las No mujeres sé, no sí, sé dónde vive esa mujer. es de clase alta. Sí, pero bueno, no sé. Sí, totalmente. No conoce la realidad del día a día de las mujeres, de la En mayoría todos de las los mujeres. campos, en todos los campos, hasta en los más altos, es tremenda la desigualdad salarial. Miremos los argumentos que ella utiliza. Y dice que lo que ha hecho el feminismo es utilizar teorías de conspiración sobre un patriarcado fantasma. Como que voltea el discurso, ¿cierto? Como que las herramientas que nosotros siempre hemos identificado de desinformación, ella las utiliza para desinformar. ¿Mm? Dice que claro que ella conoce las estadísticas, pero que eso es información engañosa. Yo veo como el mismo patrón de argumentativo que hay en las vacunas, que hay en muchas campañas electorales. Es el mismo nivel argumentativo, decir que todo es información engañosa y que las estadísticas son falsas y que es el patriarcado ha sido realmente un invento de la sociedad. ¿Sí? Desconoce todos los patrones de historia, desconoce la realidad de muchas mujeres y simplemente se enfoca en desvirtuar lo que es la tercera ola del feminismo y en decir que nada de eso existe. Yesenia. Dime. Y, por ejemplo, en el último artículo que compartió la Test, ella habla sobre el gran peligro que hay entre mujeres jóvenes, porque dice que eran mujeres menores de 50 años, que no creían realmente en esta cuestión del feminismo, ni tampoco veían como un problema el tema del patriarcado, ni un problema el tema de esto, o sea,
de algunas políticas y leyes que son opresivas, que no lo veían como un problema. El 80% de las mujeres menores de 50 hoy no lo consideran un problema. Entonces, creo que esa persona de esa cita que estás utilizando ahorita es, digamos, representa el espíritu de las mujeres jóvenes hoy. Ellas mismas no reconocen su condición. Así que el problema no está tanto en la vieja guardia, sino en estas nuevas feministas que no comprenden los fundamentos del feminismo. Ni Sí, conocen la historia ni la realidad. exacto, se pierde el norte, se perdió la base sobre la cual se empezaron a ganar muchas luchas, frente a la cual se consiguió una legislación que apoyara un poco más a las mujeres y pues hoy vemos el resultado, ¿cierto? Porque mientras las feministas de la tercera ola discutían si en verdad como mujeres éramos víctimas o no, o si éramos realmente victimarias, inventándonos un patriarcado fantasma, se adelantaba en Mississippi una ley para privar a las mujeres del derecho a discutir y a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces, Y se llenaba la Suprema Corte con conservadores machistas, así es. misóginos. Entonces, nosotros sabemos que el arado y la cosecha y el regado del mundo tenía que haber sido hecho por información externa y que nosotros como pueblo de Dios vamos a hacer solamente la cosecha, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos esta información externa, estas personas que estaban del lado de la verdad, del lado del feminismo, pues vemos que hubo confusión, desacuerdo, fragmentación. Quien toma la mayor fuerza es el feminismo liberal, el feminismo cultural, ¿cierto? Y, y todo esto pasa porque la desinformación pues toma un papel bastante importante en este punto de la historia, ¿ya? La apariencia y el ataque que se hace a la apariencia de las mujeres da resultados en el feminismo y entonces allí también vuelve la fragmentación que se ve. Digamos que en conclusión, no hay una voz fuerte que se haya alzado para poder combatir todo esto que estaba pasando a nivel externo. ¿Sí? Que mientras que las mujeres, la fuente correcta de información se dividían, se fragmentaban, pues los conservadores ponían sus jueces, ¿cierto? Y trabajaban realmente en lo que tenían que trabajar. Y hoy vemos pues ese hablar del dragón acá materializado en este caso. Quiero volver aquí a este punto de la nominación de Clarence Thomas, ya para ir concluyendo. Y es que dentro de los jueces de la Corte Suprema, que son conservadores, Clarence Thomas tiene un papel más conservador que todos ellos y ha mostrado una posición más conservadora, no sé si puse acá, sí, más conservadora aún que otros jueces conservadores, ¿sí? Pero ¿qué se podía esperar? Pues están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien. La falla entonces está aquí, en lo que debimos haber estado haciendo la fuente correcta de información y el lado correcto del asunto, ¿cierto? Y digo que Clarence Thomas tomó una posición más conservadora de lo que otros jueces con su mismo pensamiento lo hicieron. Y quiero poner aquí una afirmación dentro de la discusión que se hace sobre el caso. El juez Samuel Alito, en sus argumentos, él manifiesta que este fallo
no va a traer restricciones estatales ni a los anticonceptivos, ni a las prohibiciones de sodomía y las prohibiciones estatales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Alito dice que esta decisión que se dio hace unos pocos días no va a traer consecuencias sobre esos tres aspectos. Pero lo que pide Clarence Thomas es que precisamente sí lo tenga, ¿sí? Que sí haya una restricción y que se revise, va a leer acá, debido a que cualquier decisión sustantiva del debido proceso es demostrablemente errónea. Tenemos el deber de corregir el error establecido en esos precedentes. Entonces, la invitación de Thomas es que sí se revisen no solo los casos que acaban de caer, que es el de Roe versus Wade y el de, ay, se me fue el otro, ya les digo el nombre, sino que también se revisen otros fallos que se han dado y que se corrijan los errores que se han cometido, ¿sí? Entonces, aún dentro de su grupo, hay algunos que dicen, no, la decisión va hasta aquí, no va a afectar otros derechos ya adquiridos, pero lo que está invitando Clarence Thomas es que sí, que se revise y que se revisen esos precedentes y que si es necesario tumbarlos, pues que se tumben. Y mientras, lo que les decía acá, mientras mientras el feminismo, para no ponerlo en primera persona, está discutiendo si somos víctimas, si en realidad hemos juzgado mal a los hombres, pues acá se levantan voces también para defender al juez Clarence Thomas diciendo que está sufriendo de insultos racistas por las decisiones que ha tomado en su deber de ser juez, ¿sí? Entonces, quiero que leamos esto. Acá dice, el tabú social contra el uso de insultos raciales ha volado una vez más por la ventana cuando se trata del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. El jurista conservador negro fue criticado por los defensores del derecho al aborto por su opinión concurrente la semana pasada en Dobbs versus Jackson, con una ola de vitriolo que incluyó amenazas de muerte y repugnantes epítetos racistas en las redes sociales. Es un tema ahí de desinformación y de poner como víctima al victimario. Entonces, como es negro, como es un juez negro, entonces cualquier crítica que se haga, pues es catalogada como un insulto racial y no se reconoce realmente pues la función que él está ejerciendo al realmente socavar los derechos de las mujeres. Voy a dejar de compartir pantalla. Y pues quiero de pronto que finalicemos con las conclusiones que nos quedan respecto a los textos que hemos leído y a las líneas que hemos revisado. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Bueno, a mí me impresiona mucho la mentalidad de esta mujer, Cristina, y pensaba, ¿no? Meditaba qué realmente es lo que hay, pues, detrás de una mentalidad de esas. Y pensaba, pues, en el sexismo tan arraigado, porque ¿qué más podría ser, no? Sino una posición totalmente sexista, donde desconoce pues la evidencia de cómo ha sido la suerte de la mujer. Y yo me doy cuenta de eso, o sea, en mi entorno, en mi vida universitaria, en la zona donde vivo, cómo es tan latente ese sexismo en la mujer. Y digo, bueno, nosotros estamos hablando bastante de sexismo en el hombre, ¿sí? Que los hombres son sexistas, pero es horrible cuando vemos esa manifestación de sexismo en la mujer, porque, bueno, duele mucho, ¿no? Como las propias mujeres
no pueden tener esa empatía por las demás mujeres, ¿no? Cómo se hacen a un lado y se ponen del lado del patriarcado. O sea, una posición tan cruelmente sexista, si se puede decir de esa manera. Em, es eso, en la universidad yo noto mucho eso como, claro, en este caso en la universidad nosotros las mujeres somos mayoría, habemos más mujeres que hombres, pero cuando nos toca hacer estos debates y estas discusiones en los foros, se nota claramente esa, a ver, ¿cómo se diría? Esa preferencia en favorecer en los comentarios y eso a los hombres. Y se ataca, o sea, a las mujeres y fuerte, va fuerte los comentarios. Y cuando yo veo eso, sí, y ahorita con este tema digo, o sea, ¿qué le ha pasado a la mujer? Es como que no puede ver todos estos, o sea, estos determinantes socioculturales la han enceguecido a tal punto que ya no puede ver la realidad, que le es difícil ver la realidad del sexismo. No sé, quería comentar eso. Gracias, Sandrita. Yo quizás pienso, bueno, lo que dice Sandra me parece que sí lo vemos en varios ámbitos. Sin embargo, también otra cosa que a mí me preocupa es que ya en los países ya empieza a haber, por ejemplo, en nuestro país, Duque hace poco, hace una semana, después, no, 2 semanas, no sé si fue esta o hace 2 semanas atrás, dijo que hay que volver a revisar la ley que se aprobó hace muy poco en Colombia, que aprueba el aborto para todas las mujeres colombianas. Entonces es algo muy peligroso lo que está pasando y ya va a haber ese sentido de eso de rebote y por ejemplo, bueno, en El Salvador ya lo viven y lo que pasó esta semana con Leslie, que sigue, o sea, las mujeres, por ejemplo, esta mujer que está opinando y no ve los casos que le metieron 50 años y eso a mí me genera mucha sensación de preocupación y me digo, oiga, de verdad tenemos que hacer algo frente a esto. Y lo que más me pone triste es que las mujeres jóvenes no, o sea, las mujeres menores de 50 no estamos enfocadas y debe haber una unión. Y también escuché hoy que Europa votaron para ver si consolidan antes de que empiece a la Unión Europea a tumbar las leyes a favor de proteger los derechos reproductivos. Entonces, lo que se viene, yo pienso que era, en parte no lo imaginábamos, pero sí sabíamos para dónde iba a conducir y yo creo que va a ser muy doloroso, va a ser muy fuerte. Esa es mi reflexión de lo que veo con el tema. Gracias, Sandrita. Gracias, Judy. Digamos que a la tercera ola y al feminismo hoy en día le hace falta ponerse de acuerdo en 3 aspectos. Uno, en el tema cultural, cuál es el rol de la mujer en su familia, cuál es el rol de la mujer en la sociedad y hasta dónde queremos llegar en la consecución de derechos. ¿Sí? Es como un tema cultural, uno. 2, en el tema de la autonomía que tiene la mujer, ¿sí? Y cómo su cuerpo puede o no puede ser tomado sin su consentimiento, ¿sí? Y qué media ese consentimiento. Si realmente es un consentimiento dado con la información pertinente, a conciencia, o si es un consentimiento dado por una estructura social y una cultura que me lleva a tomar ciertas decisiones. Y es lo que ha pasado con el tema de las generaciones más jóvenes, porque ha sido como una lucha entre lo que me vende la sociedad y mis derechos, ¿sí?
Entonces Hollywood, como decía la anciana antes, está romantizando la misoginia y las nuevas generaciones creen que está bien, ¿ya? Entonces no hay una lucha común por eso mismo, por todas las fuentes de información que continuamente están bombardeando y a las cuales les creemos o no. Y el tercero es dónde está el centro de la emancipación, ¿sí? Y es retomar eso que ese legado que dejó la segunda ola, donde lo personal era político y donde se veía el sexismo en muchas formas de interacción, en muchos ámbitos de la vida privada y pública de las mujeres, ¿sí? Entonces, ver que esa emancipación requiere no solo una decisión, sino que requiere que se facilite, por ejemplo, un tema económico y social para que haya una igualdad real. Entonces, con eso quería concluir. No sé si alguien quiere decir algo adicional o hacer algún otro aporte, que han sido muy valiosos los aportes que hemos dado. Ok, entonces vamos a cerrar con una oración y si quieren comentar algo posteriormente lo podemos hacer. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo en el que nos podemos reunir y revisar cómo se ha desarrollado la historia, Señor, y cómo se han manejado los eventos externos, los errores que se han cometido. Te pedimos, Señor, que como tu iglesia nos ayudes a ponernos del lado correcto, a reconocer la información real y no solo a eso, sino a ponerla en práctica en nuestras vidas privadas para poder realmente llevar tu mensaje con la bandera que debe ser. Te damos gracias por este santo sábado y te pedimos que ahora que comienza una nueva semana, seas tú con nosotros, que nos ayudes a disponer del tiempo para ponerte en el primer lugar y seguir preparándonos y aprendiendo de este mensaje que es vida para cada uno de nosotros y nosotras. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.